Enrique Alonso es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y se ha planteado la siguiente pregunta: ¿quién manda en Internet? La respuesta nos la ofrece en un libro titulado El nuevo Leviatán, una historia política de la red. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para, junto con David Teira, que es profesor de Filosofía en la UNED, hablarnos de este trabajo. Saludos a nuestros oyentes. Estamos en el segundo de una serie de programas que estamos dedicando a filósofos en red, por así decirlo. Entrevistábamos hace semanas a Ricardo Parellada, a quien tenemos hoy aquí, a un bloguero y autor de Divertimentos Filosóficos. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Pero no es Ricardo el protagonista principal de nuestro programa, sino más bien nuestro colega Enrique Alonso, profesor de Lógica de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, gracias. Enrique le conocerán nuestros alumnos, y en particular nuestros alumnos de Historia de las Matemáticas, del grado de Matemáticas, pues es un especialista en Lógica, en Computación y en Historia y Filosofía de estas disciplinas, y nuestros estudiantes tienen que leer artículos suyos muy sesudos sobre algunos de los episodios más centrales de la lógica del siglo XX. Pero no estamos aquí para hablar de la filosofía académica de Enrique Alonso, sino más bien de su filosofía mundana, diríamos su activismo digital. Puesto que si con Ricardo teníamos un bloguero, hoy tenemos la presentación del nuevo Leviatán, una historia política de la red, que es el libro que Enrique acaba de sacar con Díaz y Pons y que se presentó en Madrid con otro colega de la UNED, con Paco Álvarez, que nos manda recuerdos al estudio. Y la pregunta, Enrique, es cómo, diríamos, un especialista en lógica y computación puede acabar dedicado a estos temas de activismo digital. ¿Cuál es la transición biográfica entre los dos géneros? Sí, esa es una pregunta recurrente y tiene dos respuestas. Hay una que es temática, afecta al asunto, y otra que es puramente biográfica. Y es que en cierta ocasión me vi aupado al puesto de secretario de mi facultad y me vi pidiendo la base de datos de las asignaturas que se impartían, y la carcajada todavía no la recuerdo. Entonces, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 2004. Me parece que era en torno al 2004. Y entonces simplemente me vi impulsado a introducirme en el tema de la computación, pero desde el punto de vista del servicio, puramente académico. Y encontré que me gustaba. Me resultaba fácil. Yo a veces lo digo a mis alumnos, digo, esto es como hacer sudokus. Es una cosa que te relaja muchísimo si te gusta, si no, no. Y una vez que estaba ahí, y al mismo tiempo, yo ya venía pensando, eso es algo que tú has visto, cómo la lógica matemática en España ha tenido que diversificarse mucho. Entonces, ha habido personas que han virado hacia la teoría de la argumentación. Yo mismo también acompaño esa trayectoria, pero yo me sentía más a gusto en los estudios de sociedad digital y conocimiento, es decir, en el impacto de las tecnologías, básicamente porque en un momento determinado fui capaz de generarlas yo mismo. Y eso te da un empoderamiento sobre tu ámbito de estudio muy considerable. Y esas son las dos razones, ¿no?, de fondo. Efectivamente. ¿Y cuál es la tesis que quieres defender con el nuevo Leviatán? Es decir, ¿qué es lo que nos has querido contar en este libro? Como decía el otro día en la presentación, es un libro que lo he escrito para mí mismo, porque era una duda que yo tenía. Es de estos libros que tú los escribes porque tienes una comezón que quieres resolver. Y es que hace 2 años y medio, terminé otro trabajo que se llamaba La quimera del usuario, que era mucho más filosófico, también histórico, pero mucho más filosófico. Y yo me di cuenta de que había una cuestión que yo no había entrado a analizar, y era ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí en la red? Exactamente. Porque yo siempre hago un juego cuando doy conferencias sobre este tema, y es a la gente le propongo que midan el nivel de cambio que representa para ellos la era digital. Lo suelen situar a unas alturas impresionantes, parecido al descubrimiento del fuego, el sedentarismo, las ciudades, la rueda, cosas realmente importantes. Y entonces les digo, bien, es una cosa que ocurre muy pocas veces en la historia de la humanidad. Entonces hay una cuestión muy simple que nos incumbe y que deberíamos poder responder, es ¿quién manda aquí? ¿Quién es el responsable de esto? Nadie lo sabe. Entonces yo mismo me encontré en esa tesitura y dije, esto no puede ser. Voy a buscar el libro donde viene quién manda aquí, y no lo había. Bueno, Enrique, entonces tienes que empezar por respondernos quién manda aquí. Pues sorprendentemente no hay una sola persona. La historia de Internet es muy compleja. Lo que es un sistema de capas de gobierno,
digamos, de barrios, entre los que se ha repartido el gobierno, y instituciones que están al cargo de esas capas, de esos niveles. Entre ellos cambian cromos y administran la gestión de la red. Desde luego, lo que está claro es, uno, no hay una institución supranacional que los controle a todos, que controle todas esas capas ni todas esas instituciones, no hay una sola. Y la democracia representativa, a lo sumo, en algunas de ellas, no en todas, es un voto más. O sea, eso es lo que yo he sacado al final en conclusión. Y además de quién manda, ¿quién paga para que toda la infraestructura necesaria para que funcione Internet funcione? Porque los usuarios pagamos solamente algunos servicios, pero a esas páginas que nos dan esos servicios, pero que para que funcione Internet hace falta una infraestructura que no sabemos quién la paga. ¿Y el que la paga la pone graciosamente al servicio de todos los demás? No exactamente. A ver, primero, Internet no es muy caro. Lo que es la parte que no tiene que ver con el soporte físico. La parte que tiene que ver con el gobierno del cable, que es la primera capa de gobierno, esos son las grandes compañías de telefonía que existen en el mundo, lo que se llama el Tier 1, la capa 1, ¿bien? Hay media docena o una docena, depende de las cuentas que hagas, de compañías que estarían en ese nivel. Entonces, ellas son las propietarias del cable. Entonces, simplemente nosotros pagamos por utilizarlo. Nosotros y los gobiernos, etcétera, etcétera. Luego, la otra parte donde hay negocio, ¿bien?, es en los nombres. ¿A qué me refiero? Simplemente los nombres de dominio. Los nombres de dominio y los números que están asignados a los servidores. Entonces, eso tiene un sistema de registro muy similar al registro de la propiedad, muy similar. Entonces, hay una institución que es la ICANN, que anualmente saca a concurso los registros regionales y una compañía privada puede licitar y adquirir un registro, por ejemplo, .com. No es el caso, porque .com pertenece a ICANN. Pero muchos otros, como puede ser .foto, .sex, todos estos tipos, y luego los que son ya regionales, ¿vale? Todos estos salen a licitación todos los años, hay un movimiento de dinero y eso se administra de tal manera que finalmente somos nosotros los usuarios los que pagamos cuando adquirimos o alquilamos, realmente lo alquilamos, un nombre de dominio. Es decir, no hay nadie que esté financiando detrás, es el puro mercado. Otra de las conclusiones del libro, Internet, la que hay ahora, la red que ha irrumpido en la sociedad civil, es hija de Thatcher y Reagan, es hija de la desregulación. Sí, porque una cosa interesante de este libro tuyo es que vas llevando de la mano al lector desde los orígenes militares, que sorprendentemente resultan ser menos importantes de los que uno esperaría. Ves un proyecto civil en el origen de la red y luego vas detallando cómo a través de las visiones de los distintos gurús, que en su mayor parte han sido bien empresarios o hackers, que han dado forma a nuestra concepción actual de la red, esa concepción civil de Internet se va desplazando poco a poco hacia un desarrollo puramente comercial. Es decir, lo que da forma, la entidad que da forma ahora mismo a la red sería el mercado. Y desde este punto de vista, el quién manda aquí, diríamos, admite dos respuestas. La que tú das en el libro, en algún sentido, es la de izquierdas, por así decir. Aquí mandan las grandes compañías. La respuesta de derechas sería aquí mandan los consumidores. Y yo creo que leyendo el libro, una perplejidad que yo tengo es que efectivamente yo echo mucho de menos la red que conocimos a finales de los años 90, que era puramente civil, era universitaria y donde mayormente todo era texto. Uh-huh. Hoy en día, en cambio, la red es un puro producto de entretenimiento audiovisual en su mayor parte, es decir, es YouTube, son los vídeos y los memes con los que nos invaden todas nuestras cuentas. Y la pregunta aquí es, esto no se lo han inventado las compañías. O sea, yo diría que en algún sentido los consumidores han puesto lo suyo para demandar que esto sea lo que la red les ofrezca. Es difícil saberlo. O sea, no hay una respuesta fácil para eso, porque, de acuerdo, vale, los consumidores no son una entidad única. Porque, por ejemplo, YouTube es algo que haya sido demandado por los consumidores. No exactamente. Lo que ha tenido es éxito entre cierto sector de consumidores. Porque lo que es bueno para YouTube es malo para la BBC. Te pongo un ejemplo, para la CNN o para... ¿Por qué? Porque compiten en el terreno del entretenimiento. Para el canal UNED, sin ir más lejos. Para el canal UNED, sin ir más lejos. Entonces, claro, son cosas en las que
lo que han actuado son fuerzas del mercado completamente desbocadas. Dices tú, la visión de izquierdas. A mí también se me ha dicho, se me ha criticado, precisamente por eso, ¿no? Es que tú crees que aquí son las grandes... No. Yo creo que lo que se está generando es un gran espacio para los nuevos combates. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de contar esto, más o menos, delante de un grupo de personas, entre las cuales había individuos del Círculo de Empresarios de Madrid, es decir, de las finanzas, ¿no? de este país. La pregunta era, ¿nos vamos a seguir pegando? Yo dije, sí, nos vamos a seguir pegando. ¿Con qué herramientas? Todavía no lo sé. Pero, digamos, el ámbito digital es el nuevo terreno de combates. Una cosa está clara en la historia de la humanidad. Cualquier nuevo terreno que se descubre es susceptible de ámbito de conflicto, y este también. Entonces, ahora pueden pensar, como en finales del siglo XVIII pensaba, el capital, que estaban ganando. ¿Por qué? Porque se les había ocurrido una gran idea a la fábrica. Esto nos ahorra costes y conseguimos someter, ¿no?, a una población que antes no trabajaba para nosotros. Somos la burguesía emergente. Pero al juntarlos y al ponerlos todos juntos, ¿qué nace? El sindicato de clase. Siempre pongo ese ejemplo. Generas Twitter y dices, pues para que la gente se divierta, sí, pero también surgen los virales políticos, eres capaz de cambiar el curso de unas elecciones, eres capaz de intervenir sobre la calle en mitad de una manifestación. Hay muchas cosas que puedes hacer. Ricardo, ¿podrías explicarnos la imagen que da título al libro? La imagen. El nuevo Leviatán. La imagen del nuevo Leviatán. ¿El título o la imagen? Estaba llamando imagen al llamarlo Leviatán, al nuevo Internet como un nuevo Leviatán. Sí, es la idea, porque creo que hay tanto en Hobbes como en Marx, y eso va algo de lo que quizá luego hablemos, ¿no? Para mí son un referente. ¿Por qué? Porque es el tipo de reflexión que hay que hacer. O sea, podemos estar en la trinchera, podemos seguir pensando en los clásicos, no quiero mencionar a ninguno, todos los grandes clásicos del pensamiento filosófico, y seguir reflexionando sobre sus escritos una y otra vez. Pero en cierto modo yo creo que nos han llamado a salir de esa trinchera y hacer una reflexión sobre la realidad política. Entonces a mí me parecía que Hobbes era un personaje que hacía ese trabajo, lo hacía bien, como lo hicieron los pensadores de la economía política del XIX, ¿no? Es ahí donde está ahora la filosofía, es ahí donde está ahora la reflexión. Entonces, no soy distópico, mi texto está muy balanceado, que quizás eso es algo que David también me lo decía Paco el otro día, es un texto muy balanceado porque yo no he querido tampoco poner en nadie las conclusiones. Como os he dicho, si hay algo que me queda claro es el campo de batalla, hay espacio simplemente para continuar haciendo lo que veníamos haciendo, y es unos luchar por sus derechos y otros luchar por el progreso, si quieres que lo veamos así. Pero una cosa que precisamente a mí me llamó de la imagen del nuevo Leviatán es hasta qué punto el liberalismo clásico, que se inicia con Hobbes, diríamos, se puede sostener en este nuevo medio digital, puesto que para el liberalismo la inviolabilidad del domicilio, la privacidad, el anonimato, que viene pues de las guerras de religión, de que nadie ha de entrar en mi fuero interno y saber qué es lo que pienso. Esto es algo que ha cambiado radicalmente con la red, es decir, mientras que todavía en el siglo XX nos preocupaba la privacidad y la posibilidad de que un gran hermano supiera qué es lo que pensamos y sentimos, las nuevas generaciones han decidido contarlo todo alegremente. Este tema de la privacidad de los datos, no sé si... sorprendentemente no lo he encontrado en el nuevo Leviatán tan discutido como... Sí, yo añadiendo algo sobre esto mismo, entonces lo que yo te preguntaría es si la privacidad que nosotros ponemos a la vista de todo el mundo es algo ya que sí o sí el sistema va a conseguir acceder a todo, o depende de cada uno de los usuarios. Y ahí habrá que entrar en todo el problema del Big Data, que quizá cada vez está más de moda y al que accedemos pues despacio, ¿no?, los usuarios normales. Eso es algo, como dicen los más catastrofistas, que forma parte del medio, tal y como es, o no. O tenemos nosotros la posibilidad de, en nuestro propio domicilio, por muy digital que sea, mantenerlo reservado para nosotros. Ese es un buen ejemplo del tipo de lucha que mencionaba antes. A ver, creo que hay un error de principio sobre el tema de la privacidad en Internet. Y es que muchas personas tienden a considerar que la comunicación en Internet es similar a la comunicación telefónica, que es esencialmente privada. Por su propia infraestructura de código, Internet es público.
Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, no te puedes quejar de que alguien te señale con el dedo. Si sales pintado de rojo y desnudo a la calle, porque has salido a la calle pintado de rojo. Es que estás en el foro, estás en la calle. Internet no es privado, es público. ¿Cómo te puedes defender de tu presencia, de la manifestación de tu corporeidad en la calle? No puedes hacerlo. Ahora bien, hay muchas formas de comportarse si lo que tú quieres es ocultar algo, o lo que tú quieres es que algo no sea percibido. Una de las formas principales de hacerlo es lo que yo en el otro libro, en el de la quimera del usuario, calificaba como fragmentar y ser promiscuo. Consiste en, básicamente, no poner todos los huevos en la misma cesta, no tener una única cuenta de correo electrónico, no hacer todas tus consultas por Google, no tener un único perfil de Facebook. Es decir, tu identidad es muy fácilmente triangulable, esto lo sé por los servicios de seguridad que nos indican y tienen seminarios constantes sobre cómo identificar a la persona detrás de los perfiles. Lo único que puedes hacer es disolver tu identidad. Es la única manera que hay. Tú te quieres proteger porque tú crees que estás haciendo o vas a iniciar una acción que consideras por la razón que sea que no debe ser pública, debes saber que te debes proteger. Esa es tu responsabilidad como ciudadano. Estás haciendo algo que no tienes absolutamente ningún problema en hacer manifiesto o en hacer público. Manifiéstate como lo haces en la calle con total, digamos, tranquilidad. Pero esas son las condiciones nuevas. Pero claro, esto es un mercado, en algún sentido es público, pero es público como es público un mercado. Es decir, dentro de un mercado, si tú vas a un centro comercial, no eres, aunque sea un espacio público, no eres dueño de hacer lo que tú quieras, puesto que las reglas de lo que se puede hacer públicamente en un centro comercial lo fijan sus administradores, los propietarios. O sea, este nuevo sentido de la publicidad es el que luego tú en el capítulo final planteas hasta qué punto puede ser democratizable, como cuestión abierta. ¿No eres particularmente optimista? ¿Por qué? No, a ver, lo que no soy optimista es en el que por sí solo, ¿vale?, el mundo digital suponga una mejora. Yo no lo creo. Ha habido muchas veces que hay personas que se dirigen a ti diciendo, bueno, cántanos las excelencias para la defensa de los derechos civiles. Digo, no creo que eso haya sido así. No creo que esta historia sea tan sencilla. A ver, los canales de comunicación que tenemos los ciudadanos en la actualidad para influir en política no son muchos, pero hay algunos que son horizontales, se han horizontalizado. Por ejemplo, tenemos plataformas como Twitter o plataformas como YouTube. Incluso Facebook está entrando en esa vía en algún sentido, que nos permiten una respuesta inmediata en casos de excepcionalidad. No son formadores de la opinión pública. Twitter quizá algo más, pero los demás no lo son. Evidentemente, tú no puedes hacer lo que tú quieras en Twitter o en Facebook, solo aquello que los diseñadores, los ingenieros, han permitido que tú hagas, porque es una comunicación que yo denomino como fuertemente dirigida. No es un diálogo natural como el que estamos teniendo aquí ahora. Bueno, ahí está el campo abierto para el conflicto y la acción y la reacción. También es verdad que los usuarios hemos aprendido a torcer en muchas ocasiones la voluntad de los programadores. Por ejemplo, haciendo que Twitter dialogue, que es algo para lo que Twitter no fue fabricado. Y sin embargo, Twitter dialoga. Yo que, como te comentaba, investigo Twitter con código de Big Data, yo veo cómo se dialoga en Twitter, aunque muchas veces ni los propios tuiteros lo aprecian. Bueno, no lo pueden visualizar, pero existe esa argumentación, ¿no? Y en el libro, esto no lo encontrarán los lectores, pero fuiste tan amable de hacerme una dedicatoria en el que llamabas a la defensa de las nuevas humanidades, o sea, de las nuevas humanidades digitales. Esto era una conversación que teníamos con Ricardo en el programa anterior, es decir, ¿cuál es el papel de los filósofos en este debate digital? ¿Cuál sería, enlazando con nuestra primera pregunta, la misión que tú crees que le toca a la filosofía dentro de esta discusión? Bueno, hay una que está clara y está ya bien definida. Tuve la oportunidad de coincidir con Luciano Floridi, que es un personaje relativamente conocido a nivel internacional. Un filósofo asesor de Google. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir, un filósofo asesor de Google. Ese territorio, digamos, de la ética, ¿no?, la ética aplicada, está bien definido, pero creo que hay otro que aún no está del todo definido, que es el que da un poco razón del título. Hacer una reflexión, una teoría elaborada sobre las condiciones de vida laboral, de trabajo, en las relaciones sociales que se están estableciendo con los nuevos medios.
me he vuelto a releer clásicos, como por ejemplo textos de Marx en Trabajo, Salario y Capital, porque son textos muy finos con respecto a, no ya tanto por las conclusiones, que las puedes compartir o no, no me importa el sesgo político, sino cómo están reflexionando sobre las condiciones de posibilidad del presente para hacer una teoría. Es decir, nos falta teoría, y esto es una de las conclusiones que también saqué a la hora de hacer el libro. Aunque esto sea raro de decir, y yo sé que es polémico, tengo la convicción de que el presente que estamos viviendo con la red se ha adelantado al menos en 2 o 3 décadas a lo que era de esperar, por una serie de carambolas que más o menos ahí se describen. Creo que estamos viviendo como 20 o 30 años por encima de nuestras posibilidades en sociedad de la comunicación. Conclusión, nos faltan las teorías. Nos faltan las teorías que nos permitan interpretar cómo reaccionan ante eso y corren prisa. Y ahí el filósofo es donde está invitado. ¿Y por qué el filósofo y no cualquier otro humanista o más? Bien, que? Me sirve cualquier otro humanista. El caso es que los ingenieros no lo están haciendo en la actualidad. Lo hicieron al principio. Parte de los gurús del software libre lo han hecho. Stallman, Raymond, son personas que han reflexionado quizá con esa frescura e ingenuidad del tecnólogo, ¿no? Sin tener detrás de sí lo que sí tenemos los filósofos, que es el conocimiento de la historia de las ideas. Si tú eres capaz de juntar la sensibilidad que tienen los tecnólogos librepensadores con la historia de las ideas, creo que puedes hacer algo positivo. Y eso no se está haciendo desde la academia. Y eso que tú y yo somos miembros de la academia. Bueno, los 3 que estamos aquí somos miembros de la academia, pero no se está haciendo desde la academia. Ricardo. ¿Y desde dónde crees que sería más probable que viniera esa teoría? ¿Desde qué tipo de filosofía? Porque yo creo que sí que hay reflexión filosófica contemporánea, pero quizá está errando el tiro y quizá no está asumiendo realmente la evolución de los acontecimientos y de cómo son realmente los nuevos medios y Internet. Es que no es fácil, porque tú fíjate, hay que ser muy fronterizo, como digo yo a veces, muy filósofo mochilero, ¿no? De que estés constantemente cruzando fronteras para poder controlar tanto la tecnología como lo que es la filosofía. Simplemente es que creo que no ha dado tiempo que se forme suficiente gente con esa cultura, que es mestiza. No hay mestizaje todavía. No creo que sea un problema de que vaya a venir, es que es un problema de choque, o sea, de cruce de culturas que aún no ha dado el fruto. Porque tú puedes encontrar tecnólogos que controlan perfectamente la infraestructura de código, pero a ellos la filosofía o la historia del pensamiento o la ética o a dónde se aplique les da absolutamente igual. Y filósofos que como dicen, bueno, es que yo no me voy a meter en esto, que esto es cacharrear y a mí esto me supera. Por tanto, yo voy a arreglar las cosas que yo puedo con las herramientas que yo tengo, que son, pues volvemos otra vez a los clásicos. Esto es una experiencia que yo tengo muy vista. Y entonces, lo mío es un poco una casualidad, porque yo siempre he sido muy mixto entre ciencias y letras y nunca me dejo ubicar fácilmente. Hace falta más mestizaje, claramente. Una cosa muy curiosa es que en algún sentido autores, gurús como los que tú tratas, como Richard Stallman señaladamente, son tecnólogos de la vieja escuela que lo que están defendiendo es que les devuelvan lo que les quitaron, la libertad del programador, que podía, diríamos, tener pleno acceso a sus máquinas. Otros gurús como los que aquí tratas, los Jobs, Gates y grandes visionarios del mundo corporativo, lo que tienen son visiones del mercado y de el producto que están deseando los consumidores. Y esta la filosofía por la que abogan. Sin embargo, lo que no está muy claro es cuál es el papel de los filósofos en todo este debate, en el sentido de que ellos no han sido parte de la construcción de este medio. En algún sentido, la posición de la mayor parte de los filósofos que conocemos son la de un usuario como cualquier otro más. ¿Qué tipo de implicación haría falta de un filósofo para poder ser parte de este debate? Porque lo has comentado tú al principio. Tú empezaste interesándote por las bases de datos con las que se gestionaba tu facultad. A ver, ahí sí que hay algunos filósofos y una parte de pensamiento filosófico que se ha ocupado o intenta ocuparse de este tipo de cuestiones. Pero muchas veces tú lo aprecias que lo hacen desde una cierta altura. Puesto que entre mi caja de herramientas no está entender del código, yo esto no lo puedo hacer. Y mira, un símil que yo le puse a un alumno mío que me hizo una pregunta en esta dirección, le dije, claro, no, es que él dice, esto son tecnologías de la información, esto es programación, esto no es lo propio de un filósofo. Bien, de acuerdo, tú imagínate que estás en el siglo XII y llegas a un monasterio porque quieres estudiar la filosofía clásica y lo primero que te ponen a estudiar es latín y griego. Y tú dices, no, perdona, es que estos son lenguas clásicas. Yo he venido aquí a estudiar filosofía. Y te dirán, no, perdona, esta es la tecnología
que tú requieres para estudiar pensamiento. Bueno, pues eso es lo mismo. ¿Cuáles son las herramientas que tú precisas en estos momentos para intervenir? Necesitas aprender el código. Por lo menos lo mínimo. No te digo que te vayas a convertir en un hacker o en un pirata informático, pero al menos lo mínimo como para diseñarte tú mismo o con otros equipos las herramientas que necesitas para indagar en eso. Haciendo patria de lo que es nuestra facultad, yo creo que la apuesta de esta casa, de la UNED, en buena parte ha sido por el acceso abierto. Es decir, por el desarrollar plataformas a través de las cuales todo el material que generamos en facultades como la de filosofía esté accesible a nuestros alumnos y pueda, diríamos, abrir ese debate. No sé si desde la Complutense, Ricardo. No, me habría encantado conocerte antes, no solo por el tema que tienes aquí, sino para saber cómo habías resuelto el problema de la base de datos de la facultad, porque yo tuve que gestionar el mismo problema en la mía. Luego te lo cuento. Pero eso es otro tema. Muy bien, pues está siendo un placer esta discusión, pero como siempre sucede con el tiempo, creo que debemos ir cerrándola. Enrique, a los lectores que tienen que encontrarse con el nuevo Leviatán, ¿qué les dirías? ¿Cuál es la razón última por la que para ellos es decisivo leerlo y discutirlo? Hombre, creo que simplemente es conveniente que vayan sabiendo un poco el mundo en el que ahora viven. Por eso que os comentaba antes, creo que el futuro se nos ha adelantado, sin llamar, como suele hacer, y hay mucha gente que está mirando en la dirección que no es. Si este libro puede contribuir en alguna medida a que la gente empiece a mirar en la dirección que sí es, pues creo que habremos hecho algo. Pues hemos tenido dos filósofos en estos dos programas, un bloguero y un teórico del activismo digital y un tanto activista el mismo. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Enrique, muy decisivamente por haber escrito este libro y por contribuir a esta discusión. Un placer. Hasta la siguiente.